Damos continuidad con la jornada de la mañana, con la conferencia Reparación Integral del Daño y Restitución de los Beneficios Obtenidos por el Civilmente Responsable. Aquí nos acompaña el doctor Arturo Solarte Rodríguez. Él es abogado de la Pontificia Universidad Javeriana, especialista en legislación financiera de la Universidad de los Andes, con formación de posgrado en Derechos de Contratos y en Derecho de Daños de la Universidad de Salamanca y en Derecho de Estudios de la Pontificia Universidad Javeriana. Ha realizado estudios de doctorado en Derecho de la Universidad de Salamanca, diploma de estudios superiores y diploma de estudios avanzados en Derecho Civil. Profesor en Derecho Civil de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Pontificia Universidad Javeriana y de posgrado de las Universidades Javeriana, de La Sabana, Los Andes, Nacional, Nariño y del Norte. Ex magistrado de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia. Es abogado en ejercicio, conjuez de la sección tercera del Consejo de Estado y árbitro de los Centros de Arbitraje y Conciliación de las Cámaras de Comercio de Bogotá y Cali. Doctor Arturo, bienvenido, muchas gracias. Bien, buenos días. Un saludo especial a Aliarse, pues del cual soy miembro activo, y a AP Legis. Gracias por la invitación a participar en este Congreso Internacional, el más importante que se realiza en Colombia sobre la materia. Un saludo especial a los abogados en ejercicio, a los profesores universitarios, a algunos de mis estudiantes, jueces, funcionarios, ex magistrados de las altas cortes que están aquí presentes y nos acompañan. Es muy grato estar aquí. Bien, ¿cuál es el propósito de la charla? Como indicaba el doctor Andrés Orión Álvarez, el Congreso se ha dividido en dos grandes módulos, uno primero sobre tipología de los daños y reparación, y uno segundo sobre daños en actividades empresariales, que realmente en Colombia, valga decirlo, pues es poco explorado. Además, estos temas poco llegan a los juzgados civiles del circuito, civiles municipales, porque son temas del arbitraje o de las superintendencias, y por eso es muy interesante poder hacer una reflexión académica desde aquí sobre esa materia. El tema que convinimos con la organización es el de los denominados ilícitos lucrativos. En Francia se habla igualmente de la culpa lucrativa. Hay algunas ocasiones en las cuales el autor de la conducta dañosa no solamente causa o infiere un perjuicio a la víctima, sino que adicionalmente con ese comportamiento obtiene ganancias, obtiene provechos, tiene una rentabilidad. ¿Qué hacer con eso? ¿Qué hacer con eso? Porque pues en ocasiones la reparación completa no sería lo suficientemente disuasiva para que el sujeto se abstenga de causar ese tipo de daños, porque sabe que con lo que va a obtener le alcanza para reparar los daños integralmente, incluso en el concepto extendido del Consejo de Estado, y adicionalmente le sobran recursos para mantener un provecho o una ganancia. Entonces, sobre ese tema de los ilícitos lucrativos, de qué hacer con esas ganancias, se han planteado muchas salidas en el derecho comparado, sobre las cuales vamos a tratar de dar un panorama completo y ver ellas cómo podrían ser aplicadas en el derecho nacional. Hago la referencia a la jurisprudencia del Consejo de Estado sobre reparación integral. Obviamente me pareció muy provechosa y muy oportuna la intervención del doctor Danilo. Como conjuez de la sección tercera del Consejo de Estado, comparto los criterios en relación con la aplicación de esos criterios pues a los casos que el Consejo conoce de responsabilidad estatal, pero ciertamente a veces encuadrar esos criterios de reparación integral a los simples daños civiles, el accidente de tráfico, el incumplimiento contractual, cosas de ese estilo, parecería ser un poco difícil. Por eso me parece importante, en el orden de la charla, hablar un poco sobre el principio de reparación integral del daño, visto desde la óptica tradicional o clásica del derecho de la responsabilidad civil. ¿Cuáles son los criterios que sirven para entender ese criterio de reparación integral en el derecho civil o el derecho a la responsabilidad civil? Después,
hacer una referencia al concepto de los ilícitos lucrativos, cuáles son los supuestos que se presentan, cuáles son algunas soluciones que legislativamente se han planteado al tema, y mirar después cuáles son las alternativas que en derecho comparado se han planteado para dar una respuesta a este tema, para finalizar con unas breves conclusiones. Dos o tres datos o dos o tres referencias, digamos, a casos concretos. En Inglaterra, en el año 2000, se falló por la House of Lords el caso del fiscal general contra el señor George Blake. Es un caso bien interesante. El señor George Blake fue miembro del M16, el servicio secreto al servicio de Su Majestad la Reina a partir de 1944, y como miembro del servicio secreto ha firmado un contrato de confidencialidad de lo que conociera en desarrollo de sus labores. Él trabajó durante algún tiempo en el M16, pero después en el año 51 se convirtió en agente doble con la Unión Soviética. En el año 61 lo descubrieron y estuvo en la cárcel hasta 1966. Pasó 5 años en la cárcel y como buen espía se fugó y fue a terminar en la Unión Soviética. En el año 81 el señor Blake publicó un libro que se llama No Other Choice, y en el que narraba, digamos, ciertas informaciones que habían sido informaciones que había recibido en desarrollo de su labor o que había logrado conseguir en desarrollo de su labor y que eran confidenciales. El fiscal general lo demandó al señor Blake con el propósito de que él no recibiera las utilidades que podría recibir con base en el contrato que ha celebrado con la editorial, y para que reembolsara los gastos, los beneficios o los provechos que hasta ese momento había obtenido. Y efectivamente la Cámara de los Lores, o la Casa de los Lores, dictó una orden de una restitution, como se dice en el common law, en el que ordenó que el señor Blake devolviera lo que había recibido de la editorial, y cualquier ingreso que la editorial le fuera a pagar fuera entregado al gobierno británico. Se aplican en el derecho anglosajón los criterios de los restitutory damages o los disgorgement damages para este tipo de situaciones en las cuales, con un hecho ilícito, en este caso un incumplimiento contractual, no solamente se causa un daño a la contraparte, sino además se obtienen beneficios. Y la idea es que el autor de la conducta, que es una conducta que debe proscribirse, debe dar un efecto preventivo para que eso no ocurra, restituya ese tipo de beneficios. En los Estados Unidos hay un caso hito en materia de competencia, que es el caso de Estados Unidos contra Paramount Pictures. Es un caso de 1948. En aquella época las casas de cine, pues los principales estudios de cine eran dueños igualmente de los teatros, y se hacía entonces una integración vertical que era contraria a las normas de libre competencia. Se detectó esa situación, se inició esta demanda, y en virtud de esta demanda los estudios de cine fueron obligados a vender los teatros y a entregar las ganancias que han obtenido al gobierno americano. Es un caso hito en temas antitrust estadounidenses, donde igualmente se aplica el concepto de los restitutory damages con el objeto de que quien incurre en una conducta ilícita no absorba o no se beneficie de las ganancias de su hecho ilícito. Y finalmente en España, donde son bastante frecuentes los casos del corazón y las revistas de temas del jet set y de las personas con notoriedad, es muy famoso el caso de la difusión del video de la agonía y muerte del torero Paquirri. Yo no sé si algunos de ustedes, los mayores, recordarán a Francisco Rivera Paquirri. Era un torero muy famoso, casado con una cantante, con doña Isabel Pantoja. Paquirri fue corneado en una plaza de toros del sur de España y llevado a la enfermería. Y en un programa de televisión española se difundieron hechos de la vida de Paquirri, sus corridas, etcétera, y hubo unas tomas de la enfermería, de los últimos momentos de Paquirri, de su agonía y su muerte. Y eso fue, digamos, editado por una firma que se llamaba Prographic, e iniciaron la venta de unos videos. Inmediatamente la viuda de Paquirri, la señora Pantoja, presentó una demanda contra esta casa de videos, que ya pues, es una actividad que ustedes bien saben ya no existe con los adelantos de la tecnología, con el propósito de que le indemnizaran los daños, y tasó sus daños en la moneda de aquella época en 40 millones de pesetas. ¿Qué pasaba en España? En España una ley, que es la ley primera de 1982,
sobre daños causados al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, que establece una norma extraña que para efectos de cuantificar el daño moral de la víctima de la intromisión ilegítima, daño moral, se tienen en cuenta los beneficios obtenidos por el infractor. Entonces ella demandó 40 millones de pesetas, el juzgado de primera instancia le concedió 20, la audiencia provincial confirmó, llegó al Tribunal Supremo y el Tribunal Supremo revocó la condena, casó la sentencia y no dejó ninguna indemnización para la viuda. Como ocurre aquí, ocurrió allá, fue una acción de amparo al Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional anuló la sentencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo Español y ordenó indemnizar. Y en la indemnización que hizo el Tribunal Supremo en esta nueva sentencia, condenó a esta firma ProGraphic a pagarle a la señora Pantoja el valor de las utilidades que ha obtenido con la difusión de los videos que se habían comercializado hasta ese momento. Fue una suma bastante menor frente a las pretensiones, porque solamente fueron 200.000 pesetas, que era el valor de 50 videos que hasta ese momento se han comercializado. Un caso de daños a bienes de la personalidad, como es la intimidad personal y familiar, en el que la indemnización termina siendo el valor de la ganancia o el provecho obtenido por el causante del daño. Entonces, como podemos ver, no es un tema nuevo, no es un tema reciente, el tema de los ilícitos lucrativos o de qué hacer con las ganancias obtenidas por el infractor, pues es un asunto que ha preocupado a la responsabilidad civil desde hace tiempo. Y la idea, entonces, vamos a mirar un poco el tema de reparación integral en el derecho colombiano, cómo lo manejamos, cuáles son los criterios principales. Después vamos a mirar cómo es el tema de los ilícitos lucrativos y cómo se maneja a nivel del derecho comparado, cuáles son las soluciones para finalizar con unas conclusiones. Bien, el tema de la reparación es un tema, digamos, pues crucial. Las normas de la responsabilidad civil, en un segmento las normas del derecho de daños, son normas enderezadas a que la víctima de los hechos ilícitos obtenga una reparación. Tradicionalmente en nuestro estudio de la responsabilidad civil hacíamos un planteamiento que es el mismo planteamiento que viene en los códigos civiles del siglo XIX, que es el planteamiento de la Escuela del Derecho Natural, según el cual cuando una persona obrando ilícitamente y existiendo un factor de imputación de la responsabilidad generalmente subjetivo causa un daño a otro, el ordenamiento jurídico reacciona, y la reacción del ordenamiento es imponer una obligación al que causa el daño o al que debe responder por él, obligación que consiste en que él debe reparar o indemnizar a la víctima. Ese es el planteamiento general de la responsabilidad civil, nuestro postulado general de los códigos, artículo 2341 del Código Civil. La finalidad principal de la responsabilidad es la reparación. Y la reparación, sé que es un concepto sencillo, pero siempre me gusta reiterarlo, consiste en poner a la víctima en la situación que la víctima tendría si el hecho ilícito no lo hubiera afectado. Poner a la víctima en la situación en la que la víctima estaría si el hecho ilícito no lo hubiera afectado. Con eso me separo un poco de algunas visiones que dicen que el propósito de la reparación es volver al statu quo ante, poner a la víctima como estaba. Eso no es cierto. La reparación del daño debe buscar que la víctima quede como estaría, porque su vida continúa, tiene una dinámica, tendrá privación de ingresos, continuará sufriendo, habrá que actualizar las condenas, etc. Entonces siempre el propósito de la responsabilidad es poner a la víctima donde estaría si el hecho ilícito no la hubiera afectado. Ahora, es claro, siguiendo los criterios que planteó el doctor Rojas, que pues, los daños tienen dos grandes clases, el daño patrimonial y extrapatrimonial. Y es claro que los daños extrapatrimoniales afectan intereses de la víctima vinculados con sus derechos de la personalidad o vinculados con su órbita espiritual o afectiva. Lesiones corporales, lesiones, privación de la libertad injustamente, muerte de un ser querido que genera gran dolor, pesar o sufrimiento, etc. Y cuando uno trata de empatar el concepto de reparación con la tipología del daño inmaterial o los supuestos de daño inmaterial, ahí hay un cortocircuito. Si usted tiene que poner a la víctima como estaría si el ilícito no se hubiera presentado y el daño afecta los más profundos sentimientos de un sujeto, o afecta su proyecto vital, o quedó discapacitado con discapacidad permanente, o estuvo recluido injustamente en una cárcel 3 años,
o dijeron en una noticia que él era un ladrón y no lo era, etcétera. Todo ese tipo de afectaciones extrapatrimoniales pues realmente son irreparables, irreparables. No es posible ponerlo como estaría, ni una suma de dinero, ni siquiera las modernas reparaciones simbólicas logran ese objetivo. Entonces, por eso aquella distinción ya clásica de que los daños morales o extrapatrimoniales no se reparan, sino que se compensan y que se ordenan medidas de satisfacción con el objeto de que la víctima tenga una vida más llevadera y más tranquila luego de lo que le pasó trágico, etcétera, me parece a mí que eso es razonable. Es decir, la reparación estrictamente se da en los daños patrimoniales. Entendía la reparación, digamos, en la tradición del derecho de la responsabilidad civil. Los daños extrapatrimoniales se compensan. Los daños patrimoniales son objeto de medidas que tratan de mitigar el dolor, el pesar, el sufrimiento, la afectación de los bienes de la personalidad. En ese contexto, analicemos un poquito el tema de la reparación integral, porque como bien lo señalaba el consejero Rojas, pues el Consejo de Estado tiene una visión sobre reparación integral que en mi opinión pues es perfectamente válida y es una visión, digamos, coherente con la labor del Consejo de Estado. El Consejo de Estado es juez de lo contencioso administrativo y juzga conflictos en los cuales, por ejemplo, se analiza una falla del servicio, se analiza una violación de derechos humanos, se analiza un desplazamiento forzado, se analiza una matanza, se analiza una acción de fuerzas militares en las que o de agentes, digamos, estatales que de pronto causan lesiones a derechos humanos. Y en ese sentido, el concepto de reparación integral, como lo entiende la Corte Interamericana de Derechos Humanos, me parece perfecto. Concepto amplio de reparación integral en el sentido de que comprende las medidas de reparación económica, restitución, garantías de no repetición, rehabilitación, peticiones públicas de perdón. Lo artístico me parece que puede sanar las heridas, y eso es claro en un contexto de justicia restaurativa. Pero cuando uno trata de restituir el tejido social fracturado como consecuencia, maestro Tamayo Jaramillo, saludo, cuando uno trata de restaurar el tejido social que ha quedado lesionado y muy afectado por una grave violación de derechos humanos, es razonable que todas esas medidas hagan parte del concepto de reparación. Pero cuando nos vamos a los daños civiles, utilizando aquella expresión de Hans Fischer de los años 20, pero que sigue siendo válida, pues hay conflictos de responsabilidad civil que se circunscriben al daño emergente del lucro cesante. Es un incumplimiento contractual, es un tema de latas de un vehículo automotor, o es un tema de no sé, son temas incluso de un golpe, etcétera. En esos casos, en mi opinión, el concepto de reparación integral debe ser un concepto más restringido. Y ahí me voy pues a los planteamientos clásicos de Tulemón y Moore de Francia, o a lo que dice de Ángel, o a lo que sea de Cupis, en el sentido de que la reparación integral pues es reparar el daño, todo el daño y solo el daño, y nada más que el daño. Es decir, reparar el daño implica determinar el daño en su existencia, cuantificar sus distintas partidas y entregarle a la víctima ese valor a través de una reparación que puede ser una reparación in natura o a través de una reparación por equivalente pecuniario. Entonces, en mi opinión, obviamente muy respetuosa, mi opinión es que en materia de responsabilidad civil, aludiendo no al más amplio moderno de derecho de daño, sino en la responsabilidad civil contractual o extracontractual del Código Civil, el concepto de reparación integral debe ser un concepto restringido. Poner a la víctima como estaría si el hecho ilícito no se hubiera presentado, entregándole todo lo necesario para que se le compensen los perjuicios que ha sufrido, en todos los órdenes, en el orden patrimonial o en el orden extrapatrimonial. Ese ha sido incluso el concepto pues, que hasta el momento ha desarrollado la Corte Suprema de Justicia en sus distintas sentencias, sus distintos planteamientos, y es, en mi opinión, el concepto que se derivaría para la jurisdicción civil del artículo 16 de la Ley 446 del 98. Dentro de cualquier proceso que se surta ante la Administración de Justicia, la valoración de los daños irrogados a las personas y a las cosas atenderá a los principios de reparación integral y equidad y observará los criterios técnicos actuariales. Ahora, entendida la reparación integral en ese sentido, en un sentido más restringido que el concepto de reparación integral del derecho a los derechos humanos o del derecho de la reparación en materia de daños causados por agentes estatales, estamos hablando de daños privados,
Hay unos criterios que sirven para delimitar la aplicación del concepto de reparación integral, los menciono rápidamente, pero en el documento escrito están un poco más detallados. Son 6 criterios que he podido agrupar siguiendo los planteamientos de Larens o los planteamientos de Yves Chartier o los planteamientos del propio Miquel Martín Casals. Lo primero es que la reparación es integral en la medida en que la reparación tenga en cuenta el interés lesionado, y el interés lesionado siempre es un interés personal o subjetivo, real, concreto. No hay daños en abstracto, más que daños hay damnificados. Entonces lo que hay que reparar es esa víctima, cómo afecta a esa víctima el deterioro del objeto que le satisfacía una necesidad, cómo afecta a esa víctima el insulto del que fue objeto, cómo afecta a esa víctima la privación de la libertad. Sé que me meto en terrenos difíciles, pero la privación de la libertad podría afectar a los sujetos de distinta manera. La afectación a la honra podría afectar a los sujetos de distinta manera, como también el privar a un objeto de un computador personal puede afectarlo de distinta manera. Entonces el concepto de interés como valor relativo que los bienes patrimoniales o vitales tienen para las personas puede aplicarse también al daño patrimonial, al daño extrapatrimonial. Eso es perfectamente posible. Entonces la reparación es integral siempre y cuando le damos a la víctima lo que esa víctima ha sufrido, y para eso es fundamental que el análisis de los daños y de su reparación pasen por el concepto de interés, y lo que se cuantifica es el interés, el valor relativo que la privación o la afectación de un bien jurídico tiene para la persona, porque no todas las víctimas sufren los daños de la misma manera, no todas las pérdidas afectan a las víctimas de la misma manera. En ese sentido, la distinción entre daño y perjuicio es relevante en la medida en que el perjuicio siempre es personal, mientras que el daño es abstracto. No obstante que en jurisdicción civil, por ejemplo, los conceptos de daño y perjuicio se han tratado en forma, digamos, sinónima. El segundo criterio es que la reparación es integral en la medida en que el autor de la conducta, el demandado, repare integralmente o plenamente el daño que le ha causado. Digamos, la reparación integral siempre estará cruzada transversalmente por el concepto de causalidad. Se repara no el daño, la reparación integral no es reparar el daño sufrido por la víctima, sino es reparar el daño causado por el demandado. Entonces, es posible que la víctima sufra un daño de 100, pero el demandado causó 70. La reparación integral porque la víctima contribuyó causalmente al 30 restante. La reparación integral no es entregarle 100, la reparación integral es entregarle los 70 que causó el demandado. Entonces, reparación integral no es reparar plenamente el perjuicio que sufrió la víctima, sino el perjuicio que ocasionó el demandado, porque siempre habrá que delimitarlo con la relación de causalidad. El tercer criterio es el criterio general, pero muy difícil y con distinciones entre responsabilidad contractual y extracontractual, de la gravedad o la levedad de la conducta del autor del daño. La regla en materia de responsabilidad civil extracontractual es que la mayor o menor gravedad de la conducta no conduce a que la indemnización tenga una mayor o una menor dimensión, porque la responsabilidad civil es eminentemente reparatoria, no es sancionatoria. No hay una regla según la cual a mayor gravedad de la conducta, mayores partidas, y a menor gravedad de la conducta, menores partidas. Eso tiene una excepción muy grande en materia de responsabilidad contractual por el artículo 1616 y la distinción entre perjuicios previsibles e imprevisibles. Sabemos bien que la reparación plena o completa en responsabilidad contractual se daría en la medida en que el deudor sea doloso, porque siendo el deudor doloso se indemniza el daño previsible e imprevisible, porque si el deudor es culposo, el daño imprevisible tiene que soportarlo el acreedor. Ahí hay un problema de reparación, porque uno tenía entonces que rogar que su deudor sea doloso para que le indemnicen todo lo que sufrió, porque si es culposo, pues uno tiene que soportar parte del perjuicio. Es un tema complejo y pues lo estoy reduciendo, digamos, para efectos de la presentación. El cuarto criterio en el que han insistido todos los autores y que sería igualmente los planteamientos de la Escuela del Derecho Natural es que la reparación no puede ser fuente de enriquecimiento. A la víctima hay que dejarla como estaría si el hecho listo no lo hubiera afectado, ni peor ni mejor. Hay que evitar las infraindemnizaciones y las sobreindemnizaciones. Entonces, esas son las dificultades que enfrenta, por ejemplo, la reparación in natura, destrucción de un vehículo automotor usado. ¿Cómo le entregamos un vehículo automotor nuevo? Lo estamos dando un plus que él no tenía. Entonces, pero la medida del daño siempre será, o la medida de la reparación siempre será la medida del daño.
y en ese sentido no debe excederlo, no debe colocarse a la víctima en una situación mejor que la que estaría si el hecho ilícito no lo hubiera afectado. Quinto, la cuantificación del daño se debe realizar en el momento más cercano a la sentencia, todo el tema de las variaciones extrínsecas del daño y el reconocimiento de la desvalorización monetaria para efectos que lo hacen nuestras cortes ya casi que automáticamente por vía de equidad, después de todos los debates que hubo sobre si eso era un daño emergente o el tema de la variación extrínseca del daño, etc. Hoy en día es claro que para que la reparación sea completa tiene que abarcar o comprender la pérdida de poder adquisitivo de la moneda. Y finalmente un par de criterios que aporta Martín Casals en sus últimos escritos, y él dice que los daños tienen que indemnizarse realizando la correspondiente discriminación de las categorías de perjuicios resarcibles con el fin de evitar duplicaciones, los principios de vertebración y diferenciación. Hay que separar claramente daño patrimonial y daño extrapatrimonial y en cada tipo grande de daños discriminar las partidas. Esa tendencia que existe en algunos ordenamientos de hacer una indemnización global sin discriminación o, por ejemplo, dar por concepto de daño moral una partida, digamos, alzada o gruesa, pues lleva a que ahí pueda haber de todo. Puede haber no solamente la compensación por el daño moral estrictamente, sino también algo de castigo, algo de sanción, algo de retribución, etcétera, y eso no debe ser así. Bien. Visto el tema desde ese punto de vista, desde la reparación integral entendida, desde mi particular opinión, del concepto clásico de la responsabilidad civil, en el sentido de que la reparación es integral o plena, completa, cuando le entrega a la víctima el daño, solo el daño, nada más que el daño, pero no lo enriquece, viene la pregunta de qué hacer con los ilícitos lucrativos. Los ilícitos lucrativos, como lo decíamos, pues no solamente generan un daño, sino que adicionalmente dan un beneficio al autor. Algunos de los ejemplos que hemos mencionado pues son muy dicientes sobre el particular. Se ha señalado que este tipo de situaciones se presentan muy frecuentemente cuando estamos en presencia de ciertos campos específicos. Es frecuente encontrar este tipo de supuestos, por ejemplo, en violaciones de derechos de la personalidad, la publicación de una información injuriosa o deshonrosa que vende una gran cantidad de revistas y genera ingentes ganancias para la empresa editorial. Si se compensa simplemente el daño moral y se le dan 100 salarios mínimos y 100 por la afectación de su buen nombre, si eso se toma como una partida separada, pues el empresario ganó lo suficiente para pagar eso y para pagar más. Entonces no hay un efecto disuasivo, no hay un efecto disuasivo. ¿Qué ocurre, por ejemplo, cuando una persona comete una infracción marcaria o se apropia del conocimiento de otro que está ya autorizado para su uso exclusivo a través de una patente? La explotación de patentes ajenas es otro de los supuestos en los cuales se presenta en muchas ocasiones el tema de los ilícitos lucrativos, porque una persona puede tener patentado algo, puede no estarlo explotando, y otro toma ese conocimiento y empieza a producir, y fabrica, y vende, y gana muchísimo dinero. Si simplemente dijéramos, usted tiene derecho al daño emergente del lucro cesante, si no está explotando el activo, pues de pronto no hay ni siquiera lucro cesante. Entonces, se pregunta si la ganancia que obtuvo el infractor debería serle trasladada a la víctima, pero posiblemente lo estamos enriqueciendo, le estamos dando algo más de lo que corresponde. El punto es que si se aplica el principio de reparación integral, como lo hemos mencionado, a este tipo de ilícitos lucrativos o de culpa lucrativa, como dicen en el derecho francés, pues ahí hay un déficit de prevención. Pensando en la responsabilidad civil en sus dos grandes funciones del derecho contemporáneo, de la reparación y la prevención, pues no previene este tipo de conductas un sistema jurídico que tolere que alguien cause un daño, obtenga muy importantes ganancias y no le pase nada. Con la simple reparación del daño sufrido por la víctima quedó tranquilo, le alcanza y le sobra con lo que obtuvo. Dado eso, pues se presentan, digamos, diversas opciones al respecto. Lo primero es tener presente que históricamente el derecho ha contemplado el tema de los enriquecimientos. El tema de los enriquecimientos o los provechos que en un momento determinado carecen de justificación o carecen de causa es un tema que desde el derecho romano ha sido objeto de preocupación por los juristas y al cual se le han dado soluciones. En el derecho romano
ustedes recuerdan que por una parte estaban las figuras cuasi contractuales, pero por otra parte los pretores crearon las condicciones. Las condicciones eran acciones judiciales enderezadas en muchos casos a obtener la restitución de beneficios o provechos o enriquecimientos que no tenían fundamento suficiente. Y son muchas las causas muchos los casos de las condicciones que están pues clasificados en las obras de derecho romano y no los voy a aburrir con eso. El punto es que esas condicciones o las condicciones del derecho romano, digámoslo así, las acciones para evitar enriquecimientos, fueron acciones que entraron a los sistemas jurídicos posteriores de manera diversa. Por ejemplo, en el Código Civil francés prácticamente no tuvo regulación del enriquecimiento sin causa, porque en el Código Civil francés se consagró el elemento de la causa de los contratos como elemento, digamos, de ellos, y cualquier pago que se hiciera o cualquier restitución que fuera necesaria, por ejemplo, por la aniquilación del contrato, tenía su justificación en la causa. Entonces, las restituciones recíprocas, consecuencia de una nulidad o de una resolución o de una rescisión contractual, no requerían una condicción, porque al desaparecer el contrato, desaparecía la causa y eso daba lugar a la restitución. Entonces, hay una cantidad de normas que ordenan restituciones fundamentalmente basadas en la existencia del requisito de la causa. Entonces, por eso el Código Civil francés no consagra una norma sobre el enriquecimiento sin causa. Y eso pasó a los derechos que siguen el modelo francés. Nuestro Código Civil no consagra una norma particular que proscriba el enriquecimiento sin causa o que genere una consecuencia respecto al enriquecimiento sin causa. Sin embargo, el principio existe. Eso es un principio general, es decir, nadie puede enriquecerse sin fundamento suficiente. El ordenamiento tiene que reaccionar de alguna manera. Piensen ustedes en el Código Civil colombiano en algunos supuestos específicos. Accesión, el modo elemental de la accesión. Cuando se produce la accesión por la unión de cosas que pertenecen a distintos dueños, pues el dueño de lo principal se convierte en dueño de lo accesorio, pero el derecho ordena una compensación a aquel que se ha visto privado de la propiedad para evitar un enriquecimiento del sujeto que finalmente resulta siendo titular. Piensen, por ejemplo, en las consecuencias que se dan en las acciones reales. La restitución es consecuencia de una acción reivindicatoria que triunfa respecto del poseedor vencido de buena o de mala fe, hay lugar a restituir. Piensen incluso en instituciones como las recompensas en la sociedad conyugal. Es contrario al principio de que nadie puede enriquecerse sin fundamentos si a uno de los dos cónyuges le corresponde un activo valorizado y el otro que de pronto hizo un esfuerzo para esa valorización no obtiene una compensación. Entonces el código está lleno de una cantidad de disposiciones digamos que en el cual está latente este principio de evitar el enriquecimiento sin fundamento. Pero no hay una norma en materia de responsabilidad que nos sirva suficientemente, salvo algunas normas que incluso en alguna conversación con el doctor Tamayo Jaramillo tuvimos la oportunidad de comentar. En materia de responsabilidad civil encontramos, por una parte, el artículo 2343, que dice lo siguiente: el que recibe provecho del dolo ajeno, sin haber tenido parte en él, solo es obligado hasta concurrencia de lo que valga el provecho que hubiere reportado. Fíjense que es una norma situada en un artículo inicial del Código donde se alude a la legitimación para demandar la reparación, quiénes pueden demandar la reparación, y aquí se dice y contra quién se ejerce la acción, y aquí se dice, si usted se aprovecha del dolo ajeno sin haber tenido parte en él, es obligado hasta concurrencia a lo que valga su provecho. Fíjense que ahí no está diciendo cuál fue el perjuicio que sufrió la víctima, sino está diciendo usted debe pagar hasta el provecho que obtuvo. Es una norma que está en el capítulo de la responsabilidad extracontractual, pues en el título 34 del libro cuarto, pero que es una norma más propia del derecho del enriquecimiento. No es una norma de responsabilidad en la medida en que no estamos hablando de un daño efectivamente sufrido por la víctima. Esta misma norma tiene una norma correspondiente al artículo 1515 sobre nulidad de los contratos por dolo determinante. Allí se dice que los contratos son nulos cuando el dolo sea obra de una de las partes, además sea determinante en la consecuencia, y después dice que en los casos restantes el dolo solamente da lugar a la acción de perjuicios contra las personas o personas que lo hayan fraguado o que se han aprovechado de él, contra las penas por el total del valor de los perjuicios y contra las segundas hasta concurrencia del provecho que han reportado del dolo. Entonces en el Código Civil hay unas normas sobre provecho del dolo, pero particularmente cuando es dolo ajeno, para evitar que esa persona tenga un beneficio
que no tenga fundamento y además pensaría yo, aun cuando haya sido la intención del legislador, para efectos de disuadir la generación de ese tipo de conductas. Es decir, si las personas se pueden aprovechar impunemente del dolo ajeno, pues eso desde el punto de vista del sistema normativo es algo inconveniente. El tiempo va corriendo bastante más rápido de lo que yo esperaría y voy como en la mitad. ¿Qué soluciones se le han dado a este tipo de situaciones? Pues hago unas menciones rápidas. Por ejemplo, en el derecho español, que es uno de los que más desarrollo legislativo ha tenido en esta materia, está la norma que les comentaba sobre la ley de protección al honor, a la intimidad y a la propia imagen, la ley primera de 1982, que establece que en los daños morales producto de la infracción de ese tipo de derechos, honor, intimidad y propia imagen, el juez tendrá en cuenta el beneficio obtenido por el causante de la lesión, para efectos de cuantificar el daño moral. Esa norma tiene un complemento con una reforma que se le hizo al Código Penal en el año 2010, donde se dispuso, ya hablando técnicamente de lo que se llaman intromisiones ilegítimas, cuando usted digamos, utiliza o se aprovecha de un derecho de otro ilegítimamente, normalmente derechos que tienen exclusividad, dice allí, una de las medidas necesarias para hacer cesar la intromisión ilegítima es la apropiación por el perjudicado del lucro obtenido con la intromisión ilegítima de sus derechos. Ya es una norma general en el derecho penal español. En España, y eso ocurre en todos los países, prácticamente todos los países del mundo, en materia de derechos de la propiedad industrial, existen unas normas que establecen la posibilidad de cuantificar el lucro cesante escogiendo uno de 3 criterios. Los perjuicios efectivamente sufridos por la víctima de la infracción a los bienes de la propiedad industrial, el beneficio obtenido por el causante del daño, o tercero, el valor de lo que hubiera costado una licencia en caso de que el titular del derecho a la propiedad industrial le hubiera dado esa licencia al infractor. Eso es un tema bien interesante. En prácticamente todas las legislaciones del mundo sobre propiedad industrial existe ese principio. Eso se basa en un caso alemán, se llamó el caso Ariston de 1895, donde Díez Picasso lo resume así, dice: el demandado era inventor y constructor de un aparato mecánico que reproducía composiciones musicales y utilizó en dicho aparato una composición de la que era autor el demandante sin su permiso. El problema para la viabilidad de la acción de indemnización es que no existía daño, por lo menos en el sentido de la teoría de la diferencia. Ocurría más bien lo contrario, el demandante y su obra habían ganado cierta popularidad merced a la intromisión. Por eso la Corte denegó la acción de indemnización, pero con base en la Ley de Derechos de Autor reconoció el derecho al enriquecimiento experimentado por el demandado. Ese método, que se llama el método del triple cómputo del daño, está presente en todas las legislaciones sobre propiedad industrial. La ley chilena relativamente reciente, ley 19.996 del año 95, nuestra decisión 486 de 2000 del Acuerdo de Cartagena, el artículo 243 trae exactamente el mismo principio. Ahí la pregunta es, en la norma subregional andina, dice lo siguiente: el funcionario competente tendrá en cuenta, entre otros, primero, el daño emergente y el lucro cesante padecidos por el titular de los derechos. Segundo, el monto de los beneficios obtenidos por el infractor. Tercero, el precio que el infractor habría pagado por concepto de una licencia. Pero antes de la letra del 3 romano dice o. Uno, otro u otro. Ahí hay una discusión. Mañana posiblemente alguno de los expositores que trate específicamente del tema de daños en actividades empresariales nos podrá dilucidar si estos son criterios acumulativos o son criterios que sirvan para seleccionar. Entendería yo que la norma es una norma que permite al funcionario seleccionar dentro de esos criterios alguno, porque si se acumularan esas partidas, obviamente la indemnización sería una indemnización bastante cuantiosa. Adicionalmente, por ejemplo, en el derecho español, algunos ejemplos sencillos. La ley de puertos dice que cuando se establezca, es la ley de 24 de noviembre del año 92, dice que cuando el beneficio obtenido por el causante de un daño sea superior a la indemnización, se tomará para la fijación de la indemnización como mínimo la cuantía del beneficio. Entonces usted lo que hace es comparar daños causados a los puertos en España. Usted compara el daño experimentado por la víctima y compara el beneficio obtenido por el infractor. Si este es mayor, toma este como medida de indemnización, pero la víctima va a quedar mejor
hay una excepción al principio de reparación integral. En Italia, la ley 349 del 86 sobre daños causados al medio ambiente. Dice la norma que el juez, cuando no sea posible la exacta cuantificación del daño, determinará su montante por vía de equidad, teniendo en cuenta la gravedad de la culpa, el costo necesario para el restablecimiento de la situación anterior y el provecho conseguido por el transgresor a consecuencia de su comportamiento lesivo de los bienes ambientales. Entonces, como podemos ver en el derecho comparado, pues el derecho español, el derecho italiano, el propio derecho chileno y el derecho colombiano tienen para algunas situaciones de ilícitos lucrativos una solución particular. En Colombia está la norma de la decisión 351, no, perdón, de la decisión 486/2000 sobre daños causados a bienes de la propiedad industrial, y hay algunas herramientas también para llegar a esta misma conclusión en las normas sobre derechos de autor. Las leyes de derechos de autor, la ley 23 y la ley 44 del 93, no traen este tipo de consecuencias, pero las normas de los acuerdos multilaterales en los que Colombia es parte, por ejemplo el Tratado de la OMC y los ADPI, o el TLC con Estados Unidos, obligan al Estado colombiano a adoptar unos criterios de indemnización de perjuicios en materia de propiedad intelectual. Y dentro de esos criterios está que el juez tenga en cuenta el traslado de los beneficios obtenidos por el autor de la conducta para trasladárselos a la víctima de ese hecho. Bien. ¿Qué soluciones ha encontrado la doctrina en general? Bueno, todo esto está ampliado en el documento escrito que se entregó en las memorias, aun cuando hay algunos errores que les pido disculpar, saldrá un texto escrito ampliado y corregido en la siguiente revista del IARC. ¿Cuáles son las soluciones que se han encontrado en la doctrina sobre este tema? La primera es introducir los daños punitivos. El tema de los daños punitivos viene a colación porque, ustedes bien lo saben, en el derecho francés, desde el Bicentenario, ha tenido una profusión de proyectos de reforma legal. Ha habido 4 o 5 proyectos de reforma legal, el proyecto Catalá, el proyecto Terré, el proyecto de la Cancillería, y después de tantos proyectos sin mayor éxito, pues finalmente hubo una ley de comienzos de este año que dio facultades al gobierno para que el gobierno modificara el Código Civil en materia de obligaciones y contratos y prescripción. Y hay un proyecto que está en la página web del Ministerio de Justicia, estuvo durante todo el primer semestre, de modificación del Código Civil. En este último proyecto no hay una norma específica sobre este tema, pero en los proyectos anteriores, el proyecto Catalá y el proyecto de la Cancillería, hay unas normas que introducen al derecho francés los daños punitivos del derecho anglosajón para los ilícitos lucrativos. Ahora, creo que todos ustedes, auditorio muy selecto, pues saben bien cuáles son las críticas que se hacen a los daños punitivos. Hay problemas en la cuantificación, hay problemas de proporcionalidad, se enriquece a la víctima, ¿por qué la víctima y no un fondo público? Tema de garantías procesales, es una sanción punitiva, como que no se ejerce el derecho de defensa, como que no está previamente determinado la conducta y su infracción y la autoridad competente. Hay una cantidad de objeciones a los daños punitivos. Pues los proyectos adicionalmente al daño compensatorio, un daño punitivo hasta el doble del valor del daño compensatorio, destinado y repartido, según criterio del juez, entre la víctima y fondos públicos destinados a prevenir el daño. Entonces, está la iniciativa. Obviamente el tema de daños punitivos sería parte de toda una charla y de todas las preocupaciones que uno podría tener respecto a ese instrumento que yo sé bien tiene un efecto preventivo, genera disuasión para que no se cometan esas conductas a sabiendas de que el resultado puede ser muy cuantioso, pero pues me parece a mí que desvertebra un poco nuestro sistema tradicional de responsabilidad civil. Ahora, es importante tener en cuenta esto cuando se hacen las propuestas de daño punitivo. En el derecho anglosajón, y mejor expresado, indemnizaciones punitivas se dan en ciertos supuestos específicos en los cuales lo que se quiere es sancionar una conducta extremadamente negligente, una conducta demasiado chocante, una conducta de total desprecio por el ordenamiento de los derechos de los demás. Para el caso de la absorción de ganancias del autor del ilícito existen otros instrumentos, los restitutory damages o los disgorgement damages. Son figuras distintas y que incluso, según algunos autores, son extrañas al derecho de los tortos.
son acciones más de las restitution. En Estados Unidos las fuentes, o en el derecho del common law las fuentes son, qué pena lo elemental, pero también para mí, las fuentes son el contrato, el ilícito y las restituciones. Estos disgorgement damages o restitutionary damages son propios de las acciones de restitución. Entonces, el punto es, si quisiéramos introducir ese tipo de indemnizaciones, no deberíamos aludir a los punitive damages que tienen otro tipo de problemas, sino deberíamos mirar si es posible introducir algunos instrumentos de restitución. Y ahí voy entonces a la segunda solución que se ha dado en el derecho comparado. Voy a resumir lo más pronto posible. No sé, Andrés Orión, si tengo 5 minutos, por favor, para no dejar el tema en punta. La segunda solución ha sido propiciada en el derecho español por varios autores, pero encabezada muy directamente por Luis Díez Picasso, y es aplicar adicionalmente a las normas de reparación de daños, las normas de enriquecimiento sin causa para solucionar este tipo de problemas. El análisis que hace Díez Picasso es que nosotros recibimos en la tradición francesa una figura de enriquecimiento sin causa que solamente es una de las posibles acciones o de las condiciones del derecho romano, y la circunscribimos a los supuestos de enriquecimiento, empobrecimiento correlativo, falta de causa, acción subsidiaria y que no vaya contra una ley imperativa, que son los 5 elementos que la jurisprudencia ha desarrollado. Pero en derecho romano había muchas otras figuras de restitución de enriquecimientos que no funcionaban de esa manera. Eso es lo que Díez Picasso llama la restitución de tipo prestacional. Ahí sí opera el tema de enriquecimiento, empobrecimiento correlativo, etcétera, pero para los casos de restituciones por intromisiones indebidas en derechos de otros, normalmente derechos de tipo atributivo, caracterizados por su exclusividad, no es necesario que haya el empobrecimiento correlativo. Entonces, en España lo que se hizo a partir de los años 80 fue hacer una reinterpretación de la figura del enriquecimiento sin causa. Entender que el enriquecimiento sin causa no solamente es el enriquecimiento sin causa por el tema de la condition indebit o el tema prestacional, sino que puede haber enriquecimiento sin causa en los casos de intromisiones ilegítimas, donde el tema del empobrecimiento no sería un requisito. Y también la acción no sería de tipo subsidiario. La acción podría ir acompañando la acción de reparación. Entonces, o incluso a elección de la víctima. La víctima podría elegir si se va por una acción de enriquecimiento para que le restituyan los beneficios generados con la infracción a su derecho exclusivo, o se podría ir por la acción de responsabilidad civil. Es un tema que se ha venido desarrollando el derecho español en los últimos años. La tercera solución que yo he propiciado en algún otro escenario y que fui objeto de críticas fuertes por algún sector académico es, nosotros tenemos un instrumento en nuestra ley 446 que es la equidad. La equidad es poco utilizada, como decía el doctor Rojas, además lo decía con acierto, nuestra jurisprudencia utiliza la equidad como un criterio residual en materia de daños. Cuando ya no haya ninguna posibilidad y uno vea que la solución es injusta porque la víctima hizo todo el esfuerzo en probar el daño y no lo logró. Pero la equidad, por ejemplo, en mi opinión, es el criterio principal para resarcir o para compensar mejor daños extrapatrimoniales. La reparación integral no aplica en los daños extrapatrimoniales. El criterio principal en daños extrapatrimoniales es la equidad. De la misma manera, la equidad podría servir en otros supuestos. Yo he sostenido que, por ejemplo, como existen algunas otras legislaciones, como está planteado en los principios del derecho europeo de la responsabilidad civil, en caso de que la indemnización de perjuicios sea excesivamente gravosa para un autor del daño que no tiene medios económicos, la equidad podría moderarlo. Es un tema que existe en algunas legislaciones, existen los principios europeos del derecho de la responsabilidad, entonces la equidad podría servir para modular indemnizaciones excesivamente gravosas. ¿Por qué no utilizar la equidad en casos extremos en los que la reparación no sea suficientemente disuasiva y sea conveniente adicionarle un plus para dar una solución al caso concreto que recoja o que absorba la ganancia obtenida por el autor de la conducta? De esa manera se cumplen los dos grandes propósitos de la responsabilidad civil de hoy, la reparación del daño y la prevención, con algún tipo de condenas basadas en equidad que tengan en cuenta la absorción de la ganancia obtenida por el autor de la conducta, podría obtenerse ese propósito. El tercer criterio que se ha utilizado
El primero, daños punitivos; el segundo, la aplicación de la doctrina del enriquecimiento; el tercero, reconocer la función preventiva de la responsabilidad civil y aplicar el criterio de equidad en ciertos supuestos excepcionales. Para eso sería gran ayuda la jurisprudencia de las altas cortes, que genere líneas claras y evite inseguridad jurídica. El cuarto lo propone Martín Casals, que es aplicar unas reglas de la gestión de negocios ajenos o la agencia oficiosa, entendiendo que quien se intromete en el derecho ajeno y obtiene ganancias actúa como gestor o como agente oficioso. Tradicionalmente la agencia oficiosa se ha mirado como una figura altruista, pero en el derecho romano también puede haber gestión de negocios incluso con mala intención. ¿Y cuál es la consecuencia de la gestión de negocios? Que usted me tiene que rendir cuentas como lo haría un mandatario. Ríndame cuentas y deme los beneficios que usted obtuvo con mi activo. Sería otra alternativa. Y por último, y con esto ya cierro, algunos proponen, dicen, eso es extraño a la responsabilidad civil, eso es extraño a nuestro sistema de derecho de daños, dejémoselo a las autoridades administrativas para que en esos casos impongan multas de tipo administrativo, previamente definidas en cuanto a su autoridad competente, su cuantía, etcétera. Pero pues creo que sería un camino de pronto eficiente, pero un camino fácil para rehuir el debate que creo que aquí queda planteado. Les agradezco mucho por su atención y qué pena por el tema del tiempo. Gracias.